Soldados alemanes practican con un lanzallamas el 4 de abril de 1917. Un soldado alemán lanza una granada de mano contra las posiciones enemigas, en un campo de batalla desconocido durante la Primera Guerra Mundial. Soldados franceses, algunos heridos, durante la toma de Courcelles, en el departamento de Oise, Francia, en junio de 1918. Un portador de camillas avanza con dificultad a través del barro hasta las rodillas cerca de Bolsinge, durante el avance británico en Flandes, el 20 de agosto de 1917. Un oficial británico lidera el camino sobre el parapeto entre la explosión de los proyectiles alemanes. Soldados australianos de la Brigada de Artillería de Campaña de la 4ª División avanzan por una pasarela de tablones sobre el terreno fangoso y devastado de Châteaubout, cerca de Auge, Bélgica, el 29 de octubre de 1917. Esto ocurrió durante la batalla de Passchendaele, en la que las fuerzas británicas y sus aliados se enfrentaron a Alemania por el control de la región de Ypres. Un nacionalista serbo-bosnio, posiblemente Gavrilo Princip, aunque más probablemente el transeúnte Ferdinand Ver, es arrestado por la policía y trasladado a la comisaría de Sarajevo el 28 de junio de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, y su esposa. Highlanders, soldados del Reino Unido, llevan sacos de arena al frente en 1916. La artillería británica bombardea las posiciones alemanas en el frente occidental. Soldados belgas con sus bicicletas en Boulogne, Francia, en 1914. Desde el inicio del conflicto, Bélgica declaró su neutralidad, pero su territorio ofrecía una ruta estratégica hacia Francia que el ejército alemán deseaba aprovechar. Ante la negativa belga de permitir el libre paso de las tropas alemanas, Alemania advirtió que la trataría como un enemigo. El conflicto, conocido como la Gran Guerra por quienes lo vivieron, fue el primer ejemplo a gran escala de la guerra moderna. Tecnologías que aún se usan en combate fueron introducidas entonces, mientras que otras, como los ataques químicos, fueron posteriormente prohibidas y consideradas crímenes de guerra. El recién inventado avión desempeñó múltiples roles: plataforma de observación, bombardero, arma antipersonal e incluso medio de defensa antiaérea, derribando aeronaves enemigas. En esta imagen, tomada en 1915 en el frente occidental, soldados franceses se reúnen alrededor de un sacerdote mientras bendice un avión. Entre 1914 y el final de la guerra en 1918, más de 65 millones de soldados fueron movilizados en todo el mundo, lo que requirió enormes cantidades de suministros y equipo. En esta imagen, tomada en una fábrica de cascos de acero en Lübeck, Alemania, se muestra una mesa de exhibición al aire libre con las distintas etapas del proceso de fabricación de los Stalins destinados al ejército imperial alemán. Soldados alemanes celebran la Navidad en el campo de batalla en diciembre de 1914. El frente en Francia, una escena en el campo de batalla a medianoche. En ocasiones, los ejércitos enemigos estaban situados en trincheras a solo unos metros de distancia. Un soldado austriaco, muerto en el campo de batalla, en 1915. Tropas austrohúngaras ejecutando a civiles serbios, probablemente alrededor de 1915. Los serbios sufrieron enormemente durante los años de la guerra, con más de 1 millón de bajas para 1918, incluyendo pérdidas en combate, ejecuciones masivas y la peor epidemia de tifus en la historia. La flota japonesa frente a la costa de China en 1914. Japón se alió con el Reino Unido y sus aliados, atacando los intereses alemanes en el Pacífico, incluidos las colonias insulares y los territorios arrendados en el continente chino. El frente de Salónica, Macedonia, tropas indias en un ejercicio con máscaras antigas. Las fuerzas aliadas, en colaboración con los serbios, lucharon contra los ejércitos de las potencias centrales para mantener un frente estable durante la mayor parte de la guerra. Descarga de un caballo en Çanakkale, Turquía, con equipo para el ejército austrohúngaro. El acorazado francés Bouvet en los Dardanelos. Al comienzo de la guerra, fue asignado para escoltar convoyes de tropas a través del Mediterráneo. A principios de 1915, como parte de un grupo más grande de barcos británicos y franceses enviados para despejar las defensas turcas en los Dardanelos, el Bouvet fue alcanzado por al menos 8 proyectiles turcos y luego chocó con una mina.
El daño fue tan grave que el barco se hundió en pocos minutos. Aunque algunos hombres sobrevivieron al hundimiento y fueron rescatados, casi 650 perdieron la vida con el barco. Soldados británicos en motocicletas en los Dardanelos, parte del Imperio Otomano, en 1915, antes de la batalla de Gallipoli. Destructores de cajas de trincheras siendo descargados en el frente occidental. Estos enormes proyectiles pesaban 1.400 libras. Sus explosiones causaban cráteres de más de 15 pies de profundidad y 15 yardas de diámetro. Un mensajero a caballo en motocicleta estudia los detalles de una lápida, mientras al fondo un globo de observación se prepara para ascender. La inscripción en la lápida dice en alemán: Hier ruht faire französische Krieger, o aquí descansan valientes guerreros franceses. Soldados estadounidenses, miembros de la 117ª Batería de Morteros de Trinchera de Maryland, operando un mortero de trinchera. Esta arma y su tripulación mantuvieron un fuego continuo durante la incursión del 4 de marzo de 1918 en Badonviller, Meurthe-et-Moselle, Francia. Rite Centerlille, France, in October of 1918, after 4 years of German occupation. Beginning in the summer of 1918, Allied forces began a series of successful counter-offensives, breaking through German lines and cutting off supply lines to Austro-Hungarian forces. As autumn approached, the end of the war seemed inevitable. En 1914, Austria-Hungría era un país poderoso y extenso, más grande que Alemania y con casi la misma cantidad de habitantes. Desde 1848, el emperador Francisco José I gobernaba el imperio y había preparado a su sobrino, el archiduque Francisco Fernando, como heredero al trono. En esta foto, tomada en Sarajevo el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando y su esposa, la condesa checa Sofía Chotek, se disponen a partir de una recepción en el ayuntamiento. Esa misma mañana, durante su trayecto al evento, su caravana fue atacada por un grupo de nacionalistas serbios. Uno de los agresores lanzó una bomba que dañó un automóvil y dejó a decenas de personas heridas. Después de esta imagen, la pareja abordó un automóvil descubierto para dirigirse a un hospital y visitar a los heridos. Sin embargo, a pocas calles de distancia, el vehículo se detuvo para dar la vuelta, quedando justo frente a otro de los asesinos, quien se acercó y disparó 2 veces, acabando con la vida de Francisco Fernando y su esposa. Poco después del asesinato, Austria-Hungría presentó a Serbia una lista de exigencias, ordenándole detener toda actividad anti-austrohúngara, disolver ciertos grupos políticos, destituir a algunos funcionarios y arrestar a los implicados en el atentado dentro de sus fronteras, entre otras condiciones, con un plazo de 48 horas para cumplirlas. Serbia, respaldada por su aliada Rusia, se negó cortésmente a aceptar todas las demandas y comenzó a movilizar su ejército. Poco después, Austria-Hungría, con el apoyo de Alemania, declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Esto activó una compleja red de tratados y alianzas, y en menos de un mes, Alemania, Austria-Hungría, Rusia, Francia, Gran Bretaña y Japón habían movilizado sus ejércitos y declarado la guerra. En esta foto, tomada en agosto de 1914, la infantería de la Guardia Prusiana, vestida con nuevos uniformes gris campo, parte de Berlín, Alemania, rumbo al frente. A lo largo del camino, mujeres y niñas los saludan y les entregan flores.